El mensaje esta mañana se llama La honra trae bendición. La honra trae bendición. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Señor, te pedimos que nos hables, Señor, con tu palabra esta mañana, Señor, y que nos bendigas así como nos bendijiste en la alabanza, en la adoración. Qué bueno es encontrarnos contigo, Señor, y tener un momento a solas con Dios. Padre, nos encontramos contigo cada domingo, cada día, Señor, y recordamos, Señor, esta palabra, Señor, de la honra. Te pedimos que nos hables a todos, Señor, que nos bendigas, Señor, y nos hables profundamente en el corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que en días pasados estuvimos hablando acerca de los 10 leprosos. Recuerda cuando hablamos de los 10 leprosos y que ellos le imploraron misericordia al Señor que los sanara. Y después Dios los sanó a todos. Jesús dio una palabra de sanidad. Les dijo: vayan a donde el pastor, el sacerdote, vayan y se muestran. Y cuando ellos iban camino a la iglesia, en ese momento el Señor los sanó. Y dice que los 10 leprosos se miraron entre ellos y ya no estaban leprosos, fueron sanados. Imagínense un momento la escena de esto. Gente que estaba marcada su piel, que estaba mala, enferma. Y en un momento, cuando ellos van obedeciendo la palabra que el Señor les da, ellos son sanados así. Y se empezaron a ver y ya no estaban los rostros malos, ni las extremidades, ni su piel reseca, sino que estaban sanos. ¿Usted imagina la alegría de esos 10? Todos gritando ahí en la calle diciendo: qué bueno que nos sanó, y tantos años habíamos esperado para este milagro y sucedió y estamos sanos. Y entonces decidieron qué planes van a hacer los 10. Y dice que 9 se fueron a su vida a celebrar, pero uno solo dijo: voy a regresar y le voy a dar gracias al Señor. Y dice que cuando este regresó, el Señor lo vio y se sorprendió, no de que él regresara, sino de los 9 que no vinieron. Y el Señor le pregunta: ¿y dónde están los otros 9? Dígale que está a su lado: ¿y dónde estaban los otros 9? ¿Qué se hicieron los 9? Ingratos. Se fueron y no dieron ¿qué? Gracias. Gracias. Y cuando se fueron, el Señor los contó y se preocupó por contarlos y dijo: yo bendije a 10, pero solo uno regresó. Y me puse a reflexionar esta semana fuertemente qué hizo que esa persona regresara a donde el Señor a darle gracias. ¿Usted qué dice? La sanidad, obviamente. Pero ¿qué más pudo ser lo que lo motivó a él a regresar y darle gracias a Jesús? ¿Y qué fue lo que le faltó a los otros 9 por lo cual no vinieron a darle gracias? Y encontré lo siguiente. Encontré que los otros 9 nunca honraron al Señor. Solo uno tuvo este principio en el corazón de volver y honrar al Señor y públicamente decir: gracias porque tú me sanaste. Y eso muestra un carácter. El carácter el temperamento de los hombres en este tiempo no es un temperamento de gratitud. Todo lo contrario. Cuando alguien nos sirve, cuando alguien nos atiende, a veces como que le exigimos, ¿no? He estado con personas en restaurantes muy lujosos, y cuando alguien nos sirve, por lo menos Amandita y yo tenemos la costumbre de agradecerle a la persona que nos sirve. Y entonces le decimos: gracias, gracias por traernos esto, por limpiar esto, por preparar la mesa para nosotros, ¿no? Pero también he estado con personas que son muy duras y dice: el servicio está pésimo. Y aunque todo esté bien, siempre les hace falta algo. Y no dejó propina. Y gente dura, dura. Porque dice: esa es la obligación de ellos. Y sí, aunque es la obligación de ellos, uno no debe olvidarse que son gente que necesita un trabajo y que uno debe agradecer también lo que ellos hacen. Y cuando no lo hagan bien, no te enojes por eso. No te enojes. Y así tú estés pagando un servicio, porque he escuchado gente que dice la famosa frase: para eso les pagan. Si tú haces tu trabajo, para eso te pagan. Entonces, para que vayas y trabajes, para eso te pagan. Pero ahí no hay gratitud. La gratitud viene a través de entender el principio de la honra. Cuando somos gente que entiende la honra, vamos a ser agradecidos. Y quiero empezar digamos el primer pasaje que quiero examinar con ustedes, hablando del tema la honra trae bendiciones. Primera de Samuel 2:30, por favor, abran su Biblia y dice:
Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿A quién le dijo el Señor esta palabra tan fuerte? Le dijo: yo honraré a los que me honran. Se lo dijo a un pastor, a un hombre de Dios. Y se lo dijo en ocasión en que sus hijos, aunque servían en el altar, no se comportaban con la dignidad de un ministro de Dios. Ellos empezaron a hacer cosas, por ejemplo, salir con las mujeres de la iglesia, tener historias amorosas con varias mujeres de la iglesia. También robaban, también cometían imprudencia. O sea, los jóvenes no honraron a Dios. Y me puse a pensar: ¿y por qué estos jóvenes no honraron al Señor? Y a través de esta palabra, aunque dura, fue al papá de ellos. A los jóvenes el Señor resolvió hacerlos morir. A los jóvenes dijo el Señor: ya no vivirán más. Pero al papá le dice esta palabra: yo había dicho que tú y tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Y se reversó de la palabra que les había dado. Y ahora tenemos la razón. La razón es porque él dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, toda aquella persona que no aprende a honrar al Señor no puede implorar la bendición de Dios. Toda aquella persona que no vive bajo un principio de honra en su vida no puede exigirle a Dios que la bendiga. Por eso es que mucha gente viene a las iglesias y pide al Señor, y a veces el Señor les concede lo que desean. Pero cuando se los concede, muchos ni siquiera dan las gracias a Dios. Y por eso tenemos que enseñar la honra aquí en la iglesia. Es el lugar donde se debe enseñar. Entonces, ¿en qué consiste la honra? Otros adjetivos de la honra son admiración, respeto, reverencia. Cuando uno respeta a Dios, cuando uno obedece a Dios y reverencia a Dios, ahí está viviendo bajo un principio de honra. Tener códigos de honra es de lo más importante en la vida, hermanos. Yo admiro a los militares. Los militares hacen un curso con otras personas. ¿Hay aquí algún militar? Cuando ellos hacen un curso con otras personas, les llaman cursos. Y esos militares se hacen matar por su amigo. Son los que le cuidan la espalda, son los que con los que pasa la jungla, son los que se meten al barro con él, y finalmente son los que van a cuidarle en la vida e incluso en la muerte. ¿Quién toma una persona, los despojos de una persona los lleva a sus familiares, sino el soldado que es amigo? Y entre ellos hay un código de honor. Y estos códigos no podemos olvidarlos, hermanos. Son tan importantes en nuestra vida. Saber a quién vamos a servir, a quién vamos a respetar, a quién vamos a honrar, a quién vamos a reverenciar y a quién le vamos a dar nuestra admiración. Y eso es la honra. La honra era tan importante porque el Señor le dijo a los hijos de Alí: ellos no han honrado mi nombre, y tú tampoco has honrado mi nombre, le dijo Alí. ¿Por qué no había honrado el nombre? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano los que son padres. Porque Elí permitió que sus hijos hicieran lo malo y nunca los obstaculizó. Nunca les dijo: no hagas eso. Les dejó rienda suelta y confundió amor con permisividad. Usted nunca puede confundir amar a sus hijos con permitirles absolutamente todo lo que ellos quieran hacer. Y como él no puso la disciplina en su hogar, los muchachos se desviaron. Pueden ser los hijos del pastor, los hijos del administrador, los hijos del gobernante, los hijos del economista, los hijos del ingeniero, los hijos del vendedor. No importa de quién son hijos, lo que importa es que aprendan el principio de la honra en casa. Y encontré que este principio no lo enseñan en las universidades ni en los colegios. Lo enseñamos aquí en la iglesia, y tú tienes que enseñarlo también en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto de la honra es un principio de estado mayor para Dios. No es cualquier cosa. Los hijos deben honrar ¿a quién? A papá y a mamá. ¿Cómo honran los hijos a papá y a mamá? El día del aniversario se meten a la cocina sin quemar la cocina
y les hacen unos pancakes, les hacen un desayunito, les hacen una cena, les tienen un detalle, los hacen sentir bien a papá y a mamá, y luego les dicen: los estamos honrando, sirviéndoles a ustedes. Yo recuerdo que así hicimos con papá y mamá. Una vez estaban ellos de aniversario y nosotros nos encargamos de todo. No sabíamos hacer mucho, pero jugo de naranja, cosas tan sencillas, ¿no? Y se las hicimos y se las preparamos. Y luego tomamos una toalla en nuestra mano, en nuestro brazo, la pusimos y los atendimos. Nosotros éramos los meseros y hacíamos todo el papel de un restaurante para ellos. No había mucho dinero de pronto para salir y hacerles una comida lujosa, pero les hicimos lo mejor que nosotros pudimos. Porque, ¿sabes qué? Hay gente que honra a otra persona después de que se muere y no cuando vive. Ya después de que se muere, ¿para qué? Ahí si quieres llevarle flores, ahí si quieres los detalles, ahí si quieres la foto, ahí si quieres. ¿Para qué honras a una persona cuando se murió si no lo hiciste cuando vivió? Y de eso se trata la honra. La honra es la única cosa que no se puede dar mentalmente. Tú puedes decir: uy, sí, yo honro a Clary, y pensarlo y decir: la honro. Si no vas y se lo dices, si no la haces sentir honrada, si no la bendices, ella nunca va a saber qué es la honra. Luego encontré que la honra es un aspecto público delante de los demás. No se puede honrar a una persona en silencio. Lo que Dios esperaba es que estos muchachos le honraran, hicieran quedar bien el nombre del Señor. Usted pertenece, ¿cuántos están trabajando? Levanten la mano los que trabajan en una empresa, una compañía. Usted pertenece a esa empresa y usted es representante de esa compañía. Si alguno dice: ¿qué compañía trabajan ustedes? ¿Alguna compañía? ¿El nombre? ¿Granados? ¿Granados se llama la firma? Eso. Si tú escucharas que alguien se refiere mal a Granados y empieza a hablar mal y dice: qué mal servicio que dan ellos y ese producto no sirve para nada, ¿tú qué harías? ¿Te preocuparías? O sea, tú no se preocupa. Entonces uno dice: está quedando mal mi empresa, tengo que defender a mi empresa. Y empieza: no, ¿qué te pasó? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Y cómo cambiamos tu imagen, la reputación de esta gente para que queden bien delante tuyo? Y uno quiere que la empresa que uno representa quede bien delante de los demás. Si yo tengo cuenta en el Scotiabank y a mí no me llegan los extractos y me cometen errores y me liquidan mal y me cobran cuando no tengo deuda, yo voy a Pablo trabaja en Scotiabank. Voy a Pablo y digo: ya, hermano, qué banco tan malo. ¿Cómo se va a sentir él? Se va a sentir mal. Que va a decir: y están atacando a mi, aunque sea verdad, él va a sentir: están atacando a mi compañía. Pero estoy seguro que si yo voy a Pablo y le digo: Pablo, he tenido todos estos problemas, ¿sabes qué va a hacer él? Me va a decir: no, dame el número, voy a intentar ayudarte, voy a conectarte con una persona, voy a tratar de hacer que te sientas mejor con mi empresa. Porque tú estás representando algo o a alguien y quieres hacer que esa persona quede bien. El asunto de la honra es tan importante, porque ¿a quién estás representando tú? Cuando tú vienes a la iglesia te llamas cristiano. ¿A quién representas, hermano? A Cristo. Entonces lo que tú haces es asunto de Estado Mayor, es importante. Dios no obvia ese detalle de que tú le representas a Él, y por lo tanto, si eres llamado cristiano, todo el que se refiere a ti estará viendo a un ¿qué? A un cristiano. ¿Se ha escuchado en la empresa? Uy, cristiano y con esa boca. Cristiano y mira así a las mujeres. Cristiano y tan criticón. Cristiano y no paga sus deudas. Cristiano y mírelo mandándole mensajes a la mujer del otro. Hermano, a mí me daría vergüenza. Vergüenza ajena. Porque representamos a alguien. Entonces el asunto de la honra no es un asunto menor, es un asunto mayor. Entonces aquí, número 1, la honra y la obediencia están relacionadas. Yo no puedo decir que obedezco a Dios si no le honro, y no puedo decir que le honro si no le obedezco. Obedecer a Dios en todo lo que Él me pide, en sus caminos, es un asunto de fuerza mayor en un cristiano. Está representando el nombre de Dios. Número 2, la honra trajo sanidades divinas. La honra es lo que produce el milagro, hermano. Cuando tú honras a Dios, desatas el poder de Dios para bendición en tu vida.
Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice la Biblia: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿A cuántos les dio de comer el Señor cuando multiplicó los panes? ¿Recuerda a cuántos? A 5,000. A 5,000 sin contar mujeres y niños. Una multitud. O sea que cuando Dios hace un milagro, lo hace para todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el milagro no es solamente para el de allí o el de allí, el milagro es para nosotros. Pero ¿cuál es el ambiente donde se producen los milagros? Entonces diga conmigo: el ambiente de los milagros es la honra. El ambiente de los milagros es la honra. Porque aquí claramente dice la Biblia que el Señor llegó a donde lo conocían y Él soltó esta palabra porque Él vio que esta gente era incrédula. Y dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y estaba entre los parientes y también en su casa. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando Él llegó a un lugar donde lo conocían desde muchacho, lo menospreciaron al Señor porque lo conocían desde muchacho. Y ellos empezaron a hilar toda la historia de la persona, pero no fueron capaces de ver la honra que la persona tenía, o traía o demandaba. Y vamos a ver, yo le pongo un ejemplo. Si yo te dijera que mañana tienes cita con el presidente Gustavo Petro a las 8 de la mañana en el palacio, ¿a qué horas llegarías al palacio? ¿A qué horas? ¿Cuántos llegarían temprano a esa cita? ¿Cierto que sí? Pero como es el culto para el Señor, ¿a qué hora llegamos? Un día yo graciosamente me puse a saludar a la gente afuera. Me hice afuera de la iglesia a propósito. Ese día no tenía que predicar. Y la hora del culto, ¿a qué horas es? Este culto es a las 11:30. 11:30, 11:35, 11:38, 11:45, 11:54, 12, y seguía llegando la gente. Yo dije: Señor, pero ¿por qué es esto, no? Y hubo unos que me miraban y hacían: el pastor está llamando lista. Otros me decían: eso está muy bien, pastor, que controle. Y el sinvergüenza llegó media hora tarde. Fuera de eso me dice: está muy bien que controle, pastor, llegando tarde a las 12. Entonces yo digo: si es para el Señor, no deberíamos hacer lo mejor para el Señor. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Darle lo mejor a Dios, la excelencia, llegar temprano a la cita con el Señor. Entonces, ¿por qué, hermano? Eso es honra. La honra y el respeto van juntas. La honra y la obediencia van juntas. Aquí dice, hermanos amados, que cuando el Señor llegó, que Él quería hacer milagros como en otras ciudades donde bendijo 5,000 multitudes. Y dice: y no pudo hacer allí Jesús ningún milagro. ¿Por qué no pudo? ¿Por qué ustedes piensan que no pudo? Porque dijo lo siguiente, y lo interpreta uno de la siguiente manera: porque Él dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Luego, ellos que no le dieron al Señor, no le dieron honra. Entonces, si ellos no le dieron honra, eso inactivó el poder del Señor para hacer milagros en ese lugar. Y eso es tremendo. Esto que estamos hablando es poderoso. Luego, ¿quiénes necesitan un milagro? Levanten la mano. ¿Quiénes necesitan milagros de Dios en este tiempo? ¿Qué tienen que hacer para que se produzcan los milagros? ¿Qué tienen que hacer? Aprender a honrar al Señor. Ay, pastor, ¿y cómo honro al Señor? Entonces, cuando honramos, reverenciamos, respetamos. A mí me enseñaron a que ir a la iglesia era ir bien vestido, no en chanclas, no en pantuflas, no ahí sin bañarse. Mira que está a su lado y dígale: ¿sí te bañaste esta mañana, hermano? Espero que sí. Pero me enseñaron, cuando uno va a la casa de Dios, va lo mejor posible. Estoy seguro que si mañana se encontraran con el presidente, ustedes se visten bien, ¿cierto? Y ahí sí sacan toda la dominguera, ¿no? Le decíamos así, sacan la del domingo y se visten bien y se perfuman y todo, porque es una persona importante. También para Dios debemos ser iguales. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. El poder del Señor fluía mientras había un ambiente de respeto y admiración por Dios.
Cuando había ese respeto, esa admiración, el poder se desató y ellos pudieron recibir los milagros del Señor. Cuando recibimos un milagro, cuando el Señor trae sanidad, cuando se le honra. En todo lugar, en toda iglesia, en todo ambiente donde se honra al Señor, Dios se mueve en esa iglesia. Pero tan pronto dejamos de honrar al Señor, Dios se detiene. Ya no se producen milagros, ya no hay avance, ya no hay progreso, ya no hay bendición. La honra trae la bendición a nuestra vida, hermano. ¿Y la deshonra qué hará entonces? Piensa por un momento en eso. Otra pregunta que quiero hacerles esta mañana: ¿estás honrando tu hogar? ¿Estás honrando tu casa? ¿Cómo honramos el hogar y honramos la casa? Lo mismo, ¿respetas tu casa? ¿Respetas tu familia? ¿Respetas a tu esposa? ¿Respetas a tu esposo? Porque en ese respeto es la honra en acción. Si aquí en la iglesia, cuando tú llegas y presentas a tu cónyuge, a tu pareja, y dice: pastor, le presento, dice la mujer, le presento a un siervo de Dios. Y el hombre dice: amén, pastor, gloria a Dios. Y aquí con la sierva de Dios también venimos entrando, aleluya. Y eso, mejor dicho, son los siervos de Dios, ¿no? Pero cuando llegan a la casa, hermano, ahí fue Troya. Se desbaratan arañazos, puños, patadas, pellizco, de todo. Y uno dice: Señor, ¿cómo uno entiende que en el templo sí se honra, pero en la casa no? En la casa debería también tener un principio de honra. ¿No dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio y qué más? Y el lecho sin mancilla? Honre su casa, a su familia. Honre, 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 honre. Traiga ese principio de honra. ¿Para qué? Para que Dios se pueda manifestar a través de los milagros. Número 3, el caso del centurión que honró al Señor y trajo bendición a su casa, a su familia y también a sus hijos. Ese caso está en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a esta: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ya hemos escuchado acerca de esta parábola, de esta historia, pero ¿qué es lo que quiero hacer el énfasis? Quiero hacer el énfasis en un modelo de autoridad. La autoridad del centurión. El centurión era un soldado romano que tenía a su cargo 100 personas del ejército romano. O sea que era una persona, era un general de 100 gentes. Y cuando él le da una orden, una instrucción a esta gente, volaban a hacer lo que el general dijera. Si les decía: hoy vamos a hacer ejercicio, hoy vamos a hacer campaña, hoy hay entrenamiento a las 4 de la mañana, ahí estaban todos los 100 a las 4 de la mañana, porque seguían las instrucciones de su general. Y entonces encontramos que la autoridad de este general era muy grande. Mandar sobre 100 soldados romanos, bien entrenados, debidamente equipados. Pero entonces dice también que era romano. Y para poder entender esta historia, tú debes entender que los romanos eran el imperio dominante y los judíos estaban subyugados debajo del imperio dominante. Entonces, ¿quién tenía más autoridad? Desde el punto de vista político, militar y de gobierno, el soldado tenía más autoridad que el mismo Jesús. Desde el punto de vista de gobierno, de política. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿quién tenía más autoridad? ¿Ustedes qué piensan? Jesús tenía más autoridad. Entonces este general romano mira a Jesús y se somete a Jesús, porque cuando le pide: mi criado está
paralítico y gravemente atormentado, el Señor le dice: yo iré y le sanaré. Dice el Señor. Inmediatamente le dice: yo voy a ir contigo y voy a sanarlo. Y la respuesta de este soldado imperial, eso fue lo que motivó al Señor a maravillarse. Y él dijo: nunca he encontrado tanta fe como la de este hombre. ¿Cuál fue la respuesta? Señor, no soy digno. Todos digan: no soy digno. Ahí empieza el principio de honra. Cuando él le dice a Jesús, él le dice: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano, porque yo también soy un hombre sujeto a la autoridad. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el centurión honró al Señor, el Señor produjo el milagro y sanó a su siervo. ¿Cuántos de ustedes han pedido sanidad divina? Levanten la mano los que han pedido sanidad divina. Necesitan que Dios los sane, necesitan que el Señor los sane. Honren al Señor, honrenlo, respétenlo, admírenlo, hablen bien del Señor, porque ahí están ustedes creando el ambiente para los milagros del Señor. Tan diferente que muchos hoy en día, hermano, muchos no tienen respeto por las cosas del Señor ni las cosas espirituales. Si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, no importa. Si mis hijos quieren leer la Biblia o no, no importa. Si mi esposa se congrega, a esa vieja, que se quede en casa si quiere. Y no tenemos reverencia, respeto, honor. Esa honra, hermano, es necesario que la iglesia la tenga. Sin esa honra, los milagros pararán. Cuando hacemos que se respete el nombre del Señor, que se honre el nombre del Señor, los milagros multiplicarán en esta iglesia. Y en todo lugar donde se honra el nombre del Señor, el Señor traerá bendición y repartirá vida eterna a sus hijos. Así lo declaro yo sobre ustedes esta mañana, que el Señor multiplicará sus bendiciones. Lloverá una lluvia del cielo de bendición para todo aquel que honra el nombre del Señor. Si tú eres un factor de honra para el Señor, hablarás bien del reino de Dios, hablarás bien del Señor, de la Biblia, y no permitirás que nadie pisotee el nombre del Señor. Eso, mis queridos hermanos, es honrar al Señor con todo nuestro corazón. Cuando el Señor los ve a ustedes, los ve como un ejército de guerreros, como ese centurión. Tenía 100 a su cargo, pero gente que se hacía matar por él. ¿Estás dispuesto a todo por el Señor? Siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Estás dispuesto a todo por el Señor? O lo que se pueda, hermano. Si para mí Dios es el bacano, el chévere, el parcero, el amigo, el man está vivo, el no sé qué, y Dios lo por debajeo, nunca lo voy a reverenciar ni lo voy a respetar. Yo tengo que estar consciente de cuál es el lugar de Dios y cuál es mi lugar. El lugar de Dios es el Creador, el Señor Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra, el Creador de todo dominio y autoridad y principado. ¿Y cuál es mi lugar? Yo soy un humilde siervo de Dios. Nunca se te olvide esa lección, hermano. Cuando dejas de decir lo que dijo el centurión: yo no soy digno, soy humilde delante de ti, me pongo debajo, te reconozco a ti como mi superior. Ahí es cuando el Señor activa el poder para sanar y para hacer un milagro. Yo creo que si has fallado en esto, por un momento cierra tus ojos. Voy a invitar al grupo de alabanza. Cierra tus ojos. Y si has fallado en darle honra al Señor, en reconocerlo, en reverenciarlo, en darle esa posición de autoridad que debe tener, pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname si yo no he sabido honrar tu nombre, si no he sabido representar el nombre del Señor delante de mis amigos, de mi familia. Cuando alguien se burla de ti, Señor, cuando alguien se burla de los cristianos, de la iglesia, Señor, si he fallado en eso, Padre, perdóname, Señor, y límpiame. No quiero fallar en eso, Padre. Y dame el corazón del centurión, un corazón humilde, un corazón, Señor, que te reconoce, Señor, que no es autosuficiente o arrogante, que no ha elegido el camino de la seguridad en lo que tiene, en lo que hace, en lo que representa, sino que nuestra seguridad está en ser humilde delante de ti, Señor. Y te pedimos: límpianos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Si como iglesia no te hemos honrado, si como ministros de Dios no te hemos honrado, si como jefes de hogar no te hemos honrado delante de nuestros hijos, si hemos permitido que nuestros hijos hagan lo que quieran,
y no los hemos interrumpido en su camino de estar mal, de pecar. Perdónanos, límpianos, Señor. Señor, si hemos dejado de adorarte a ti, Señor, y mucho más hemos abandonado, Señor, la práctica de la oración, de buscarte, Señor, de congregarnos fielmente, también límpianos y perdónanos, Señor. En esta hora yo quiero pedirte, Padre, que limpies la iglesia. La iglesia necesita aprender a honrar al Señor. Y por eso, Padre, te pido, Señor, que haya entre nosotros códigos de honra. Que el esposo honre a la esposa, que la esposa honre al esposo, como nos referimos los unos a los otros. No utilizar ese lenguaje de desprecio, ¿no? Sino de amor, de respeto. Hasta para hacer un reclamo, hasta para pedir algo, hasta para exigir algo, necesitamos honrarnos. Honrar al que honra, honra, dice la palabra de Dios. Honrar al pastor, al líder, al que me enseña, al maestro que me da palabra. Honrar a las personas, Señor, no en razón de sus títulos, pero en razón de la autoridad que tú has puesto sobre ellos. Enséñanos a honrar a nuestros semejantes. Que nunca en el hogar se mencione una palabra de desprecio, de deshonra, de infamar a otra persona. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre. Ponte de pie esta mañana, por favor, ponte de pie. Y quiero terminar esta mañana. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo lo honramos? Porque ya hemos establecido que es la honra, pero ¿cómo lo podemos honrar? Entonces, en primer lugar, honra al Señor con tu cuerpo. Que tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, honre al Señor. ¿Qué es lo que haces con tu cuerpo? No vas a agarrar tu cuerpo y llenarlo de licor en esta Navidad, porque estás triste, porque estás alegre, porque estás celebrando. No, pilas con lo que haces con tu cuerpo, porque es el templo del Señor. Número 2, vamos a honrar al Señor con nuestro testimonio. Cuando te miren, te digan: qué buen cristiano que eres, Esteban. Yo quiero ser un cristiano como tú. Javier, qué buen cristiano, hermano. He visto cómo tratas a tu esposa, a tus hijos. Quiero traer eso a mi hogar. Joseph, qué buen cristiano. Yo te he visto honrando a Dios con tus ofrendas, fiel, firme. Yo quiero ser así. ¿Ves cómo el testimonio impacta a otros? Traer un ambiente de honra es también cuidar ese testimonio ante los demás. Como dijimos, la honra no es estar en silencio, la honra es expresarlo a Dios. Es decir: Señor, yo estoy hecho para honrarte. ¿Cómo honro a Dios? Tercera forma como honramos a Dios: teniendo cuidado cómo uso mi dinero. La Biblia dice en Malaquías: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque la nación toda me ha estado estafando. Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Vamos a estafar a Dios? ¿Vamos a quedarnos con lo que le pertenece a Dios? De ninguna manera. Honramos al Señor con nuestra ofrenda. ¿Cómo más lo honramos? Última cosa: honramos a Dios dando lo mejor de nosotros mismos para Dios. Y ya no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que nosotros somos. Vas a ser el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, la mejor esposa, la mejor pareja, lo mejor para Dios. Y dice esta palabra en Proverbios 3, 9 y 10: honra al Señor con tus riquezas. Y ahora dice: y con lo mejor de lo que produces. Cuando eres el mejor en ventas, eres lo mejor para Dios. Cuando eres el mejor en la ingeniería, en lo que tú haces, el mejor ingeniero de sistemas para Dios. Cuando tú eres el mejor en lo que te asignen, la labor que tú estés haciendo, hazlo de la mejor manera, porque es para Dios que lo estás haciendo. Nunca digas: no, yo tengo mucho potencial, pero me voy a reservar y no voy a dar lo mejor.
Porque cuando dices eso no es una cultura de la honra. Aprende a honrar. Honra tu trabajo. Honra el lugar donde trabajas. Honra a tu esposa delante de los demás, a tus hijitos. Y ahora, hermanos, corregir a los hijos también es parte de la honra. Cuando tú corriges a tus hijos, estás honrando a Dios. Cuando no permites que entren mujeres a tu casa, que entre música que no es de Dios a tu casa, que entren mañas del mundo a tu casa, ahí también estás honrando a Dios. Purifica tu casa, purifica tu hogar, purifica la habitación donde tú permaneces. Purifica los miembros de tu cuerpo, tus manos, ¿qué haces en tus manos? Tu mente, tus ojos, tus oídos, purifícalos, porque a través de eso honras a tu Padre también. Cierra tus ojos y vamos a decir: Padre, te honramos esta mañana. Trae una cultura de honra aquí a esta congregación, Padre. Señor, tu palabra dice en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y Padre, que podamos darte lo mejor. Dile: Señor, no voy a conformar con darte algo, te voy a dar lo mejor de mí mismo, la excelencia en mi vida, Señor. Si voy a ser un pastor, voy a hacer lo mejor que pueda. Si voy a ser un líder, voy a hacer lo mejor que pueda. Si voy a ser, Señor, un administrador, voy a administrar lo mejor que pueda, porque a Dios se le da lo mejor y eso es honra.